Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo sé que mucha gente se pregunta al respecto, muchas personas que todavía no han entregado su vida a Cristo y quizá también mucha gente que en algún momento ha buscado de Dios y se ha preguntado si es obligatorio congregarse, si hay que ir a la iglesia para ser cristiano. Mucha gente dice que dentro de su casa ellos pueden ser cristianos y pueden buscar de Dios, que no necesitan una iglesia. Entonces todo eso entra dentro de lo que son dogmas y doctrinas de las iglesias, o sea, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces en este tema, de si debo congregarme para buscar a Dios o para considerarme cristiano, pues yo creo que vamos a decir primero, ¿verdad?, qué significa congregarse. Así es. Porque congregarse, mucha gente entiende de eso, que es solamente para los cristianos. Y congregarse significa, déjenme decirle, en el latín congregare significa asociar. O sea que si tú con tus compañeros de trabajo deciden reunirse en una plaza, ustedes están congregados. Exacto, están congregados. Si tú sales con tu familia y te reúnes en la casa de alguien, con tu familia, tú estás congregado. Así es. Entonces, congregare significa eso. Viene también de la palabra con, que es convergencia, y gregare significa rebaño. O sea que la idea central en sentido general es reunirse un grupo de personas para compartir y que tienen asuntos en común. En común, correcto. Eso es lo que significa congregarse. Y por último, congregarse es tener un fin en específico también y que el objetivo sea como de agrado de todos. O sea, esa es la congregación, Un reunión fin de en común, personas. un fin en común, exacto, un objetivo en común, que todos los que participen tengan el objetivo, el común denominador de todos. Cada uno de los participantes tiene que tener esa parte. Exactamente. Entonces, para todos aquellos que entienden que congregarse de cristiano, no, congregarse es reunirse. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos empezar y préstennos atención, porque yo sé que si usted va a la palabra, usted va a encontrar respuesta a sus dudas. El tema aquí es que mucha gente empieza a decir cosas que no están en la palabra, pero tampoco van a la palabra a investigar. Investigar, sí. Simplemente dicen, no, yo no necesito una iglesia, yo esto, pero ¿has ido a la palabra a ver qué dice Dios? Porque la respuesta la tiene Dios, no la tenemos nosotros ni la tiene ninguna religión. La tiene el Dios que conocemos a través de la palabra. Es correcto. Entonces, tú tenías un versículo por ahí que nos aclara realmente si sí o si no. Si Así es, lo que nosotros queremos establecer es la diferencia entre dogma y doctrina. Y la palabra congregarse es apropiada para nosotros explicar de que no es un dogma el congregarse, porque la gente se rehúsa a ir a una iglesia y congregarse porque entienden que eso es una imposición del hombre, sí, que es un dogma establecido por el hombre y que no es una doctrina fundamental. Sin embargo, encontramos un versículo que es muy famoso en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, que dice en el capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que el día se acerca. Bien, este versículo es el versículo clave para nosotros explicar que el congregarse no es un capricho del hombre, sino una necesidad que tenemos nosotros como comunidad de fe. Recuerden que hay 5 fundamentos para la misión de la iglesia, que son los siguientes, los 5 fundamentos. El querigma, que es la proclamación del evangelio; el didaje o didáscalo, que es la enseñanza didáscalo, sí, es la enseñanza del cuerpo de Cristo; la koinonía, que es lo que nos compete en este momento. La koinonía es la comunión entre los hermanos, la koinonía, la liturgia, que es otro punto, que es el culto al Señor.
Pero yo me quiero centrar específicamente en lo que es la coinonía. La coinonía es la comunión, la relación que debe existir entre la comunidad de fe. Esa relación tiene mucho sentido porque nosotros nos alimentamos, nos corregimos, compartimos y disfrutamos del calor humano, de cosas que nos hacen falta para nuestro crecimiento en el Señor. Y es importante eso, es casi un mandato, es una doctrina fundamental el congregarse. Ciertamente. Y mira, en ese mismo versículo que tú mencionas, que por eso dije que debemos ir a la palabra, porque ahí está la respuesta, que dijiste Hebreo 10, en 10:24, el que está antes, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oye, habla de estimularnos, y ahí es donde dice, no dejando de congregarnos. O sea que congregarse no se hace simplemente porque uno no tenga nada que hacer y simplemente uno se vaya a reunir, sino que hay objetivos, sí, correcto, por el cual nosotros debemos congregarnos. Y ahí mismo mencionando también la palabra, hay un versículo también muy, muy claro, que está en Salmos 133:1, que dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. En armonía. O sea, juntos. O sea, en la unidad el Señor encuentra que hay bondad. Así es. Que hay cosas, hay bendición. Que hay bendición, que hay alegría. Sí, y de hecho dice que porque el Señor envía bendición y vida eterna, hay un fluir, un río especial cuando hay comunión entre los hermanos. Y eso sucede cuando nos congregamos, nos unimos, nos juntamos. Porque la familia de Dios es una nueva familia. Al igual como tú naciste en una familia y tú, si tú te alejas de tus hermanos, cada quien por su lado, tú vas a sentir un vacío, tú vas a sentir que hay un despegue, que algo no está funcionando bien. Lo mismo pasa con la iglesia de Dios. Nosotros somos una familia y por eso nos reunimos y por eso compartimos también. Y otro versículo también, ya que Delson, a las personas debo hablarle por la palabra. Porque no eres tú ni soy yo. Correcto. Es la palabra de Dios que lo dice. Mateo 18:20 dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. Aquí se repite nuevamente la armonía. Y que no haya divisiones entre ustedes. Oye, no haya divisiones y que se mantengan unidos en un mismo pensar y propósito. Si tú como cristiano, tú estás por allá y yo por aquí, cada quien por su lado, por su fe, buscando de Dios como entienda, no hay división ahí. Hay división. Y yo entiendo que usted puede estar buscando a Dios donde esté, solo, como usted quiera. Sin embargo, no se le puede llamar cristiano a una persona o cristiana, a una persona que esté en su casa, entre comillas, buscando al Señor. Hay elementos que hacen falta para que tú te puedas llamar cristiano realmente. Y estos elementos lo estamos mencionando. Tenemos que congregarnos. Ciertamente. Y para decir algunos versículos finales, antes de dar los puntos del por qué debemos congregarnos, porque las cosas no las hacemos, como tú dijiste, porque nos convertimos o creemos en Dios y hay que hacerlo, sino que todo tiene un objetivo, tiene un fin. Dice también la palabra del Señor en Hechos 2:46, que los discípulos se mantenían firmes en la enseñanza, se mantenían firmes en la comunión y en el partimiento del pan y la oración. O sea, el Señor se agrada cuando nosotros los creyentes nos unimos en su nombre. Por eso dice su palabra, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. O sea, el Señor se agrada de que su pueblo, de los que decidieron creer en Él, se busquen y se unan. Porque como dije, no tiene sentido que yo busco de Dios, yo estoy en mi casa. Pero tú solo, ¿dónde está el cuerpo? Porque somos un cuerpo. Así es. ¿Dónde está la gente que te va a apoyar? ¿De dónde tú te estás nutriendo? Exacto. ¿De dónde te estás nutriendo? Porque el mismo Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que esté fuera de mí o despegado de mí, nada podéis hacer. O sea, no va a haber crecimiento porque no hay nutrientes que puedan pasar si el miembro está desconectado del núcleo
o del cuerpo central. Así que si tú dices ser cristiano y estás buscando a Dios por tu lado, te recomiendo que te acerques a una congregación y puedas conectarte al cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos o pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así es. ¿Hay algún versículo que quieras compartir? Pues ya me quedan dos para mencionar y terminar con los puntos finales. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pablo, Bernabé se juntaron en Antioquía en una congregación y allí se les llamó por primera vez cristianos. Y oye lo que dice el versículo: se le enseñaron a mucha gente, discipularon ahí a mucha gente que luego fueron enviados. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio de Cristo en toda aquella época. Interesante. Sí. La palabra de Dios lo tiene todo. Y también, antes de mencionarle estos dos versículos, yo quiero recomendarle a la gente, las personas que mayormente no leen la Biblia o no saben dónde encontrar los versículos, principalmente aquellos que no se han convertido o no pertenecen a una religión, vamos a decirlo así, que Google está ahí. Google tiene la Biblia, Google tiene los versículos, es una herramienta que podemos aprovechar. Cuando usted quiera saber de congregarse, usted pone congregarse versículos. Cualquier palabra usted pone versículos al lado y la Biblia le va a tirar todo lo que tiene al respecto. No tiene ni siquiera que preguntarle a nadie. Entonces, para finalizar el tema de los versículos, dice la palabra que en aquel tiempo no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. O sea, ellos partían el pan, compartían la comida, alababan a Dios en conjunto y cada día el Señor añadía al grupo a los que habían de ser salvos. Solo dice su palabra. El Señor recalca siempre en la unidad, recalca en el grupo, sí, recalca en hacer las cosas juntos. En la unión, porque hay objetivos espirituales que se logran en la unión. Recuérdate que cuando Pedro estuvo preso, los hermanos se reunieron en un lugar y comenzaron a clamar. Y estando Pedro en la cárcel, un ángel fue, lo tomó de la mano y lo llevó a aquella congregación donde estaban orando. ¿Por qué? Porque en la unidad está la fuerza, se dice. Y tanto en lo espiritual como en lo material, cuando nos unimos, las cosas se logran con mayor facilidad. Y eso es importante, la unidad entre los grupos. Ciertamente. Y vamos a pasar al punto entonces de por qué debemos asistir a una iglesia, por qué debemos congregarnos cuando decidimos entregarnos a una fe o cuando tenemos cierta fe en Dios. Porque hay personas que no dan el paso de decir, yo pertenezco a tal religión, pero sí dicen, yo creo en Dios. Entonces, vamos a entrar a esos puntos de por qué debemos congregarnos. Lo primero es que somos una comunidad. Así es. O sea, común unidad. Y si tenemos un mismo fin, debemos estar unidos como un remanente de Dios. Correcto. Porque si estamos siguiendo a un mismo ser, que es lo que la gente siempre dice, estamos siguiendo un mismo Dios, porque cada quien, al final la gente quiere que todos nos unamos. Así es. Y si estamos divididos en un sentido de, vamos a decir, de sectas religiosas, es porque como seres humanos somos imperfectos. Y si tú no piensas como yo, obviamente que yo voy a salir de donde tú estás. Porque si tú tienes una idea que para mí no me parece bíblica, si tú como líder religioso me dices a mí que yo debo pagar para tú perdonarme mis pecados, y yo entiendo por lo que he leído, por el Espíritu Santo o lo que sea, que no es así, yo me voy a terminar dividiendo de ti. Y de ahí salen las divisiones, señores. Pero el punto central es que donde nos sintamos bien, donde haya una iglesia en el que usted diga, aquí me siento bien con mis ideales, con mis principios, acorde a Dios, vaya a ese lugar. Sí, vivir y en comunidad es lo más interesante que el hombre
ha podido hacer. De hecho, las sociedades se han dado cuenta que las asociaciones traen beneficios múltiples y beneficios muy trascendentales. Por ejemplo, hoy nosotros sabemos que existen la comunidad científica, comunidad médica, asociaciones de transportistas, asociaciones de esto, asociaciones de aquello, porque la gente entiende que cuando se reúnen bajo un mismo fin y un mismo objetivo, entonces es más fácil lograrlo que de manera particular o individual. Y sobrellevar las cargas. Exactamente, también. Las cargas, al distribuirla entre mucha gente, se hace liviana. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia nos llama a vivir en comunidad y a congregarnos porque necesitamos. Nadie es imprescindible. Sin embargo, todo el mundo puede hacer un aporte importante. Ciertamente. Tú puedes hacer un aporte a mi vida que me haga crecer como individuo, como persona, y que me haga crecer en la fe. Claro. Y yo puedo hacer un aporte que haga crecer a otra persona. Y así sucesivamente. Es importante. Ese tema es muy interesante. Muy interesante. Nosotros, durar 3 horas hablando sobre ese tema. Pero estamos acordándolo, ¿verdad? Acordándolo. Ahí entra el segundo punto. Tú estás conectado a los puntos. Ahí entra donde dice que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión porque necesitamos guía y consejo de los demás. Ahí está. Ahí está. El siguiente es para apoyarnos uno con otro, compartir penas y alegría y estimularnos en la fe. Así es. Porque si yo como persona estoy pasando por una situación difícil, no es más fácil salir adelante con un grupo de personas que me apoye, que me oriente y que me dé palabra de fe. Así es. De hecho, la fe se alimenta de esa manera. Cuando ves a una persona que se pone enfrente y dice, yo estuve en tal situación y yo pude salir de esto, haciendo esto y aquello y orando al Señor, entonces eso tiene un efecto sobre la gente que escucha. Claro. Y dicen, fulana pudo, o yo también puedo hacerlo. Y si ella lo hizo creyendo en Dios, pues yo creeré en el Señor para que esto también pueda impactar mi vida o suceder en mi vida. Así es. Entonces ahí entra la parte de donde nos congregamos para aprender de la palabra, porque no nacemos sabiendo. Quizá tú que tienes 20 años buscando de Dios, leyendo, estudiando y recibiendo enseñanza, tú me puedes nutrir a mí, porque ya tú tienes una experiencia. Entonces de eso se trata. Orar también los unos por los otros. La Biblia dice orar unos por los otros. El Señor lo manda. Entonces yo en mi casa y tú en tu casa, dime. A veces, si tú me llamas y yo sé que tú estás mal o tienes una necesidad, el Señor me lo revela. Pero si estamos congregados y alguien dice, necesito que ore por mí, en la iglesia siempre se ora por los demás. Estamos en conjunto y aprovechamos y oramos por todos. Correcto. De hecho, la Biblia habla de la imposición de las manos. Si estás en tu casa congregante, eres cristiano, pero estás en tu casa, no hay nadie que te apoye, ¿quién va a ir a imponer sus manos sobre ti? Eso es otro tema, la imposición de manos, pero quise mencionar esta parte porque aislado, ¿quién va a imponer sus manos sobre ti? A declarar, vamos a ponerlo así, a declarar algo sobre ti. Entonces, señor, es importante asistir a una iglesia donde usted entienda, a una que le guste. Es importante que lo haga porque hay que mantener la fe viva, hay que alimentarse uno con otro, usted tiene que estar con sus hermanos en Cristo porque tenemos que promover la unión. Y también el último punto es que debemos compartir la palabra, clamar en unidad, alabar en unidad porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. La palabra lo dice que somos un cuerpo, no lo digo yo, no lo dices tú. Jesucristo lo dice que somos un cuerpo y el cuerpo está formado por cada una de las partes. Tú no tienes un brazo colgado allá y un pie colgado aquí. Todo está unido a un cuerpo. Entonces, así nos describe Jesucristo. Entonces, los hijos de Dios debemos estar unidos buscando un objetivo y un mismo fin y juntos seguir proclamando la verdad de Dios. Culminando ya este punto, que espero que haya sido de bendición para todo el que esté escuchando y sus ideas hayan sido aclaradas. Y si no, vaya a la palabra, como le dijimos. Hay algo, Delson, importante de este tema. Y es que la mayoría de la gente que aún no se congrega y que expresa que no es necesario congregarse, déjame decirte que son personas, dije la mayoría, ¿verdad? No todos.
son personas que no quieren asumir compromisos. ¿Por qué? Porque a una iglesia usted va a escuchar palabras de aliento, palabras de fe, palabras de amor, palabras que te impulsen. Entonces, cosas tan buenas, el tú no querer ir es porque tú dices, bueno, no quiero asumir compromisos porque cuando yo vaya, la palabra me va a reprender, la palabra me va a enseñar y yo no quiero ser reprendido. Sí. También muchas personas no quieren ir porque no quieren asumir seriedad ante las cosas de Dios. Ok, yo no voy a la iglesia, yo soy cristiano en mi casa y me siento con la libertad mental de hacer quizá lo que yo quiera porque no tengo un compromiso con Dios. Y también no quieren que lo tilden de cristianos porque sentirían vergüenza por la palabra de Dios. Y el Señor dice claramente que el que se avergüenza de Él, pues Él también se va a avergonzar. Y no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios, al contrario. Es algo para uno estar orgullosos. Entonces las personas que tienen eso en su vida, esos bloqueos, pueden pedirle al Señor que le quite eso, ser libre en Cristo y buscar la manera de acercarse a una iglesia. Aunque sea, haga el intento, aunque sea un día. Que no se va a arrepentir, ¿verdad? Así es. Asuma responsabilidades también. Sí, hay que asumir responsabilidades. Claro. ¿Algo más? Entonces, No, señores, espero que nos haya quedado claro sobre este tema de que debemos buscar de Dios, debemos ir a una congregación, porque en la unidad hay poder. No podemos promover la unidad, no podemos promover el amor, la solidaridad, si al mismo tiempo estamos promoviendo que caminemos solos. Si al mismo tiempo estamos pretendiendo que los mismos cristianos no se busquen, no oren por ellos mismos, no se junten, entonces es como algo que no tiene sentido. El Señor dice que Jesús dice, le oró al Padre para que ellos, el pueblo de Él sea uno en el Padre, para que estemos en unidad, para que le busquemos constante. Inclusive tenemos ejemplo claro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. En unidad. Así que el Señor nos quiere unidos. El Señor quiere que nos busquemos uno con otro. El Señor quiere que nos fortalezcamos. El Señor quiere que el pueblo de Dios busque la unidad. El Señor no dejó implementada una secta religiosa para yo decirle a usted vaya a tal. No. Desde ahorita le dijimos que vaya a una que usted se sienta bien. Órele al Señor, investigue, lea, porque la palabra está ahí. Y después que usted haya hecho esa investigación, ese análisis, vaya a un lugar que usted diga, aquí se adora a Dios, aquí se busca a Dios. Iglesia perfecta no hay, no la va a encontrar, porque el Señor vino a buscar gente enferma. Así es. Porque los sanos no necesitan de Dios. Usted va a encontrar gente enferma y gente con muchos defectos, pero está en el camino de la salvación, porque estamos buscando de Dios. Correcto, ya en síntesis, ya para resumir, yo creo que nosotros establecimos que, como decía al principio, el congregarse no es un dogma, es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Y debe ser un hecho de todo cristiano el congregarse. En segundo lugar, nadie es sabio en su propia opinión. Nosotros necesitamos la dirección y la guía de alguien para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Número 3, asuma responsabilidades y no te escude de que el congregarse es una imposición del hombre y no voy a congregarme, yo puedo buscar a Dios en mi casa. Ve a una congregación, reúnete con un grupo de gente que compartan tu misma fe y asuma responsabilidades y comprométete con la causa del Señor. Amén. Todo está dicho. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Bendiciones.